Muy buenos días, bendiciones, gracias y paz a todos ustedes. Gracias de verdad por su sintonía. Este nuevo tiempo del podcast de Buenas Nuevas. Estamos regocijados, más que bendecidos por volver a reencontrarnos con todos ustedes en esta plataforma, donde en este programa, su programa Tiempos de Fe, estamos dispuestos a poder traer un grano de arena para compartir las verdades bíblicas. Es un honor poder predicar la palabra, enseñar la palabra, poder impartir la palabra para que el pueblo del Mesías, conforme el don y la gracia que Él nos ha concedido, poder edificarle a usted, que es el cuerpo del Mesías, es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Qué regocijo, qué alegría poder volver nuevamente como cada miércoles. Así que le invitamos de manera efusiva a que vaya cada miércoles, a que vaya, a esta parrilla programática del podcast de Buenas Nuevas, donde cada miércoles su programa Tiempos de Fe está presente, pero además de eso hay muchos más enseñanzas que usted puede conocer, puede acceder, porque aquí hay una parrilla inmensa de temas, de conceptos, de principios muy importantes para su edificación. Hoy un tema maravilloso, yo me regocijo porque Dios nos permite poder tocar ciertos temas importantes en toda libertad. Esperamos que podamos nosotros ser de bendición para usted. Hoy vamos a comenzar un tema que pretendemos hacerlo en varias sesiones y le hemos llamado la cultura de la unicidad. Más que todo es como el cuerpo del Mesías, que es el cuerpo de creyentes que Él ha redimido por su gracia y que lo ha introducido en un reino maravilloso. Cómo este cuerpo, ya que todos somos un cuerpo, es una de las metáforas con la cual Dios nos llama. El cuerpo del Mesías tiene, mis amados, una cultura. Y esta cultura es la cultura de la unicidad, que viene a través de un convenio. Y yo quisiera hoy hablar un poco, a modo de introducción de este tema, este principio maravilloso que debe gobernar la vida de cada creyente, la vida de cada congregación local y la vida del cuerpo del Mesías en la tierra, que es su iglesia, es su asamblea, es el Israel de Dios. Así que yo quiero hoy que usted me ponga mucha atención porque voy a dar una introducción de este principio y cómo aparece en las Escrituras. Primero, cómo aparece desde el fundamento de las Escrituras, que son los primeros libros de la Biblia, y que se traspola o que está rendido en toda la Escritura. Así que permítame comenzar, le pido a Dios que me guíe, que los dirija en esta conversación, en esta enseñanza acerca del principio de la unicidad, la cultura del cuerpo del Mesías. Así que comienzo diciendo lo siguiente, mire, cuando todo comenzó era simple, cuando todo comienza, cuando Dios dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, es lo que nosotros llamamos el comienzo, el principio de su obra creadora. Todo era simple. Para poder entenderlo todo de forma más clara y precisa, todos nosotros debemos volver a la simplicidad del principio. Cuando yo hablo de simple no significa que no tenga importancia, sino que es simple porque en la simplicidad conserva y en su contexto y en su configuración tiene todo lo que Dios quiere decir. Entonces lo simple no es simplicidad, lo simple tiene que ver con una envergadura espiritual muy profunda. Es por eso que nosotros debemos ir al principio para poder determinar todos los principios que la Escritura nos quiere comunicar. Y uno de ellos es el concepto de unicidad, el concepto de pacto en las Escrituras. El Dios del cielo y de la tierra quiso transmitir toda su voluntad y todo su conocimiento a través de las palabras de una forma soberana. Es a través de la palabra donde Dios transmite lo que Él quiere comunicar a todo ser viviente. Es por la razón de que las palabras significan algo. Cuando yo observo la palabra que Él utiliza y la forma y el contexto en la cual Él se comunicó, estas palabras fueron estructuradas de dos maneras distintas. Lo hizo en un lenguaje agrícola y en un lenguaje biológico. Todo en la Biblia tiene que ver con un lenguaje agrícola y un lenguaje biológico. Cuando leemos las Escrituras entendemos que Dios primero quiso revelarse a través de la naturaleza, o sea, de la creación.
Es por esa razón que el apóstol Pablo declaró en una ocasión primero lo natural, luego lo espiritual. En otras palabras, para que usted me pueda entender, Dios a través de las cosas visibles de la creación muestra lo que no se ve. Todo lo que creó muestra los principios eternos que Dios ha revelado en su palabra. O sea, las cosas invisibles, en otras palabras, son mostradas por las cosas invisibles. Yo estudiando entonces la creación, yo estudiando todo lo que Él ha establecido, puedo llegar a la conclusión de las cosas invisibles que no puedo observar, que no puedo ver. Y es por esa razón que cuando yo voy al principio entonces, como está escrito en el libro de Isaías 46:10, que Dios desde el principio declaró el final. Cuando voy al principio veo que Dios no comenzó con el hombre, sino que Dios comenzó con semillas, con árboles, con el cielo, con el agua, etc. Y todo esto era con el propósito de que dentro de estas cosas naturales de la creación, todo conocimiento espiritual estuviera, por así decirlo, escondido en estas cosas hechas en el principio. Es por esta razón que todas las palabras en la Biblia están reveladas en esas cosas naturales desde el principio, lo que me indica entonces, lo que me informa, que no hay nada nuevo en la Biblia, sino que todo es la verdad. La verdad está desde el principio hasta el final del libro. No hay separación, no hay división. Es una continuidad total de la mentalidad de Dios. En otras palabras, porque si usted me está entendiendo, todo está en el principio. Todas las doctrinas de la Biblia están en los primeros 4 capítulos de Génesis. Cada doctrina, cada concepto, cada principio, cada instrucción, cada profecía están reveladas desde el principio. Yo fuera usted y me envolvería en el estudio de los primeros 4 libros, de los primeros 4 capítulos, de una manera exhaustiva, de una manera profunda, para poder discernir y entender cómo Dios reveló en el principio todos sus principios, todas sus enseñanzas, todas sus profecías, todas sus doctrinas, todos los conceptos que tú y yo entendemos que están también diseminados, no solamente en toda la Biblia, pero especialmente en el Nuevo Testamento. En otras palabras, todos estos principios, profecías, conceptos, instrucciones, están en forma de semilla. Y es como una semilla que todo el árbol está en ella. ¿Sabe usted cuál es la parte más importante de un árbol? No es el fruto, no es el tallo, no es el tronco, es la semilla. La pregunta es ¿por qué? Porque en la semilla está todo el árbol. Sin semilla no puede haber fruto. Y es tan evidente esta verdad que el fruto, el tallo, las hojas, todo lo del árbol está creado para que pueda volver a revelarse la semilla que fue incrustada para producir todo ese árbol. En otras palabras, cuando usted comienza a leer desde el capítulo 1, 2, 3 y 4 de Génesis, que es el fundamento de toda la escritura, lo que está leyendo es la repetición luego de esos capítulos, de estos 4 primeros versos, de estos primeros 4 capítulos. En otras palabras, Dios desde el capítulo 5 en adelante hasta el capítulo 21 del libro de Apocalipsis, Dios lo que está es repitiendo los mismos principios que Él estableció en Génesis 1, 2, 3 y 4. Es por esa razón que, como dije anteriormente, Isaías dice: en el principio yo anuncio el fin. Escuche por favor. Proclamo por adelantado que las cosas que no han sido hechas, y yo digo que mi plan permanecerá, yo haré todo lo que me plazca hacer. O sea, desde el principio, Bereshit en el original hebreo, Dios declaró el final. Si yo fuera el enemigo de nuestras almas, como lo ha hecho, yo lo que haría es que dijera: no, el principio no existe. El principio no sirve. El principio es inutilizable. ¿Por qué? Porque así puedo yo abortar toda la comprensión integral, completa del llamado de la voluntad de Dios en la vida del creyente.
Y comenzaré a crear doctrinas y entendimientos y conceptos y tergiversaré las profecías. ¿Por qué? Porque veré el concepto primario o el fundamento de todo lo que Dios quería decir. Es por esa razón que lo que Dios está tratando de decirnos es que el final está revelado en el principio. Por esa razón quiero dejar claro hoy como un fundamento de esta enseñanza que Dios usa la naturaleza, pero también la biología para que todo el mundo entienda su voluntad, para que todo el mundo entienda sus planes y sus propósitos, por la sencilla razón de que todo el mundo sabe lo que es un árbol. Todo el mundo sabe lo que es un ojo. Todo el mundo sabe qué es la lluvia. Todo el mundo sabe que es el horizonte, todo el mundo sabe que es un ojo, todo el mundo sabe que es una cabeza, todo el mundo sabe que es el hígado, todo el mundo sabe que es el agua, todo el mundo sabe que es el sol. No importando la raza, el color de piel, la situación económica, el lugar geográfico donde la persona se encuentre, cualquiera que sea su posición, todo el mundo sabe qué es eso. Tú puedes ser chino, puedes ser colombiano, puedes ser nepalés, puedes ser dominicano. Y tú sabes qué es lluvia, tú sabes qué es un pie, tú sabes qué es una boca, tú sabes qué es un ojo. Y en esos conceptos del principio que son naturales y biológicos, Dios colocó sus principios eternos para que tú y yo podamos conocerle a Él, que es el fundamento de toda la revelación. Todas las palabras de la Biblia están conectadas a tres principios fundamentales que yo quiero comunicarlo hoy. Y esto sirva para que usted pueda comenzar a profundizar más en estas cosas. Hay tres cosas importantes en la Biblia que son el fundamento de todos los conceptos, principios, doctrinas, profecías. Todo tiene que ver con estas tres cosas. Número uno, una casa. Todo tiene que ver con una casa. Número dos, una familia. El segundo concepto primario en las Escrituras es que Dios está revelando la historia de una familia y de una casa. Y lo último, el número tres, es que Dios está hablando del principio de una porción de tierra. Todo en la Escritura, escúcheme por favor, todo en la Escritura tiene que ver con una casa, una familia y una porción de tierra. Todo tiene que ver con eso. Todos los conceptos, todos los principios, todo. De todas las palabras de la Biblia, Dios escogió desde el principio comenzar, para que usted me entienda ahora un profundo más, con una casa. ¿Dónde está tipificado esto? Bueno, en la primera palabra de la Biblia. Cuando nosotros vamos a la primera palabra de la Biblia, en el original hebreo, dice el verso así: Bereshit bara. Bereshit bara, que significa Dios creó. Cuando usted va al español, traduce como en el principio creó Dios. Bereshit bara Elohim. Esta primera letra de Bereshit, que es la primera palabra en el original hebreo del verso Génesis 1:1, es la letra Bet del alfabeto hebreo. El alfabeto hebreo es un tema en sí mismo. Sería bueno un día hablar de este tema, un tema maravilloso. Este alfabeto tiene 22 letras. La segunda letra es la Bet, que representa de forma pictográfica, ya que el hebreo antiguo eran pictogramas, al igual que los jeroglíficos egipcios. También en el antiguo Israel, las letras no eran letras como hoy, como signos, sino que eran pictografías. Cada pictografía significaba algo y representaba también una letra del alfabeto. Es por esa razón que la primera letra de toda la Biblia es una Bet, que representa una casa. De ahí nosotros traemos la conclusión, mi amado, de que todo lo que Dios revela en su soberana voluntad es la historia de su casa. La historia de una casa que es suya, que le pertenece.
Todo se envuelve en una casa. Es por eso que un niño que nazca en Nepal, es por eso que un niño que nazca en República Dominicana, nace en un contexto de una casa. Fue motivado por un padre y una madre, fue engendrado por una padre y una madre, tiene que tener una familia. Y esa familia siempre tuvo que estar en una posición, en un lugar geográfico que es una porción de tierra. Dios es más inteligente que nosotros. Dios sí sabe cómo obrar para traer el entendimiento de su voluntad. Y él sabía que todo el mundo nacería de un padre y una madre, tendría una familia, que tendría una casa donde vivía. La idea de Dios era que el hombre naciera de un hijo, de un padre y una madre, que tuvieran una familia y que vivieran en un lugar establecido. Y de eso es que trata la Escritura. Dios, en otras palabras, comenzó todo con una casa que contiene una familia dentro y que es establecida, posicionada en una porción de tierra. Es muy importante que usted pueda ver esta imagen hoy. Yo quiero que tú pongas esta imagen ahora. Por favor, mire esta imagen, por favor. Ponme la imagen ahí, la imagen. Ahí. Esta es la imagen que usted debe ver. Usted puede ver la imagen ahí al lado mío. Esta es la imagen más importante que usted va a ver en su vida. Esta es la imagen de un niño que dibujó esta idea. ¿Por qué? Porque en todo niño, no importando que nazca en Nepal, no importando que nazca en Colombia, no importando que nazca en La Vega, como yo que nací en La Vega, República Dominicana, o en Venezuela, como Juanchi que está aquí. Todo niño, y usted lo puede demostrar con su propio hijo. Bueno, yo tengo imágenes así de mi hija, de mis dos hijas que me hicieron esta imagen cuando eran pequeñas. Porque los niños está en su subconsciente, en su ser más profundo, está esta imagen establecida porque Dios la colocó en cada persona. Porque esta es la realidad de la revelación de Dios, de que nosotros debemos nacer de dos padres. Y de ahí viene el término Adán. El término Adán, que es un término compuesto en el hebreo, que comprende de una Aleph, que es la primera letra del abecedario hebreo, y Dam, que significa sangre. Y la sangre viene de los dos padres. Habla de lo mortal que somos, de donde procedemos. Nosotros todos procedemos de un padre y una madre, mis amados. Y en Adán está incrustado esta idea, en el ser humano, en la humanidad que somos todos nosotros. Todo niño tiene en su psique, en su mente, en su subconsciente esta imagen. Por eso lo dibuja. Una casa, como usted puede ver, un papá, una mamá, qué linda imagen. Y esa casa está posicionada, que esto es uno de los principios más importantes también de la Escritura, posicionamiento. Vamos a hablar de esto pronto. Posicionamiento. Dios te posiciona. La verdadera fe es posicionarte en un lugar, en una casa con un padre y una madre. Esa es la esencia de la Biblia. Se da en un nivel natural, como biológico como este, pero también se da espiritualmente en una casa de fe. Dios te posiciona en una casa de fe para que te establezcas y te desarrolles. ¿Puede verlo esto? Qué interesante esto. Vamos a volver ya a la imagen completa y continuar entonces con lo que queremos establecer. Esta es la introducción de todo esto. Yo creo que usted puede entender esto porque para poder entender esto, para poder entender el principio que voy a comunicar, que es el principio de la unicidad, el concepto de pactar, el concepto de estar unidos todos como un solo hombre, un concepto extraordinario. Dios estableció estos principios desde el principio para que tú pudieras entender que fuimos llamados a ser una familia. Inclusive cuando tú vas y buscas el concepto de familia en hebreo, es la palabra mishpajá, que significa, que viene de la raíz unir. Dios quiere que estemos unidos como un solo hombre. ¿Cuándo nosotros nos unimos? ¿Cómo una familia? Puede ser una familia biológica, puede ser una familia de fe. ¿Cómo estamos unidos? Cuando cada uno de sus partes cumple la función con la cual fue llamado y establecido. En ese lugar. Si se te posicionó en un lugar
Tú debes saber cuál es tu función en ese lugar y desarrollarla. Tu llamado es desarrollar la función con la cual te colocaron, te posicionaron en esa casa de fe. Hay gente que quiere ser, sin ser pastor, ser pastor. Sin ser líder de alabanza, ser adorador. ¿Por qué? Porque no has entendido cuál es tu lugar. ¿Cuál es tu lugar en la fila? ¿Cuál es tu rango o tu metrón, por así decirlo, de operación? Ahora, ¿en qué tiene que ver todo esto con lo que quiero hablar hoy? Con el ejad, con la unicidad. Bueno, permítame entrar. Lo que quería decir era que todos los principios de Dios están desde el principio y no es la excepción del concepto de unicidad. ¿Dónde nosotros podemos interpretar y saber que está ese principio, que es la cultura del pueblo de Dios? Es la forma de vivir del creyente. La forma que fuimos llamados a vivir es vivir en unicidad. Cada uno posicionado en su lugar, siendo responsable de los dones, talentos y de la función que debe lograr dentro de la casa. Es por esa razón que hay muchas personas que no pueden adelantar, que no crecen, que no reciben nada de Dios. Hay una barrera porque hay leyes y principios que cuando yo los ejecuto, ellos actúan a mi favor y me bendicen. Pero cuando yo los desobedezco, los destruyo, los pisoteo, los menosprecio, no puedo yo percibir y recibir todo lo que Dios quiere. De manera que, mis amados, cuando voy al principio, este concepto está incrustado en un principio llamado ejad. Es por eso que la palabra hebrea ejad, que frecuentemente se traduce de varias maneras, se traduce como unicidad, como unidad, pero que más frecuentemente en la Biblia se traduce como uno. Ya sea unicidad, ya sea uno, ya sea unidad, refleja el mismo principio que quiero comunicar hoy. Y esto se observa claramente en el verso de Génesis 2:24, cuando la Biblia dice lo siguiente: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán, dice, un ejad, una sola carne. La palabra ahí, una, serán una, es la palabra ejad. De igual manera también la palabra que dice unirá. Ejad. Repite dos veces este principio en ese verso. Ejad, que significa uno, unidad, unicidad. Es por esa razón que hemos entendido que uno es, o hemos entendido uno como algo singular, desprovisto de cualquier conexión con algo más, y eso no es la verdad. Cuando yo estudio y veo el concepto de ejad, no es algo solo, no es una unidad singular, no. La unidad en la Biblia, la unicidad de la Biblia es algo plural. Por ejemplo, para que me entienda, un hombre es una entidad individual en sí mismo, ¿sí o no? Sí. Tal como un árbol es una entidad en sí misma. Podría decir usted que sí, es verdad. Pero en la Biblia, cuando voy a estudio que es un árbol, aunque es uno, cuando estudio el hombre, aunque es uno, dentro de su unidad y de ser uno, es diverso, es plural. En otras palabras, ¿qué es lo que está tratando de decirnos la Biblia? Que en la Biblia nada es uno en sí mismo como una unidad o algo singular. Lo uno en la Biblia, ya sea un árbol, un hombre, es diverso en su unidad. Por ejemplo, un hombre no es una unidad, no es singular. Un hombre en la Biblia es una unidad de cuerpo, de huesos, de carne, de órganos, de sangre. ¿Está bien? Dentro de usted, que es una unidad, hay diferentes tipos de órganos, de sistemas, de elementos. El hombre también es uno en el sentido, como leímos en el verso anterior,
aunque es un hombre que es uno, unidad singular, comprende de una esposa y un esposo que formarán luego al unirse una familia. Entonces la idea de unicidad en cuanto al hombre también se refleja como una especie de comunidad más grande. Incluso cuando usted estudia un árbol, por ejemplo, también es una unidad de raíces, de tronco, de ramas y de hojas. Usted ve un árbol, pero tiene varios elementos que son parte de esa unicidad, que es también uno con el paisaje también. Si usted ve un árbol, usted ve que hay un ecosistema de árboles que forman también una unidad de estaciones, un bosque, un árbol que es unidad, pero también es plural, forma también una comunidad de árboles. Puede ver que la unicidad, ser uno, se da en la diversidad de elementos. Ahora bien, ¿dónde por primera vez sale la palabra ejad en la Biblia? Escúcheme por favor, esto es importante. El primer empleo de la palabra ejad no es en Génesis 2:24, sino que está en Génesis 1:5. Pero usted ve que cada vez que la Biblia habla de unidad, tiene que parecerse a lo mismo que dice Génesis 1:5, Génesis 1:2. Aquí hay dos ocurrencias, pero que en el principio, pero que luego, no importando donde quiera que se encuentre, puede encontrarse en Corinto, puede encontrarse en Efesios, como vamos a ver más adelante. Es la misma cosa. La unidad tiene que ver con diversidad, con diferentes elementos que integran esta unidad, esta unicidad, donde cada uno ejerce una función. Cuando leemos Génesis 1:5, nos dice que hay una unidad. ¿Cómo? Si siempre la unidad tiene que ver con varias cosas, con diversidad. Por eso nos dice en Génesis 1:5 que hay una tarde y una mañana. Son dos estados, dos funciones, dos operaciones, dos elementos que están unidos, están conectados, que están unificados, formando así un día. Lo dice claramente. Dice, fue la tarde y la mañana, dos elementos, un día. Entonces, ese día, que es un día singular, comprende de tarde y día. Tarde es el anochecer, es cuando ya el sol va descendiendo, va poniéndose y viene la oscuridad. ¿Vio? Dos elementos. Unidad en la Biblia siempre tiene que ver con diversidad, con elementos unidos, varios elementos unidos que forman el concepto de unidad, pero que cada posición, cada parte tiene una función determinada. Un día, para hacer un día, tiene que venir primero la noche y luego el día. Y esto permea todo en la Biblia. Todo lo que tiene que ver con el tiempo, los tiempos proféticos, los tiempos kairos, los tiempos cronos, todos los tiempos en la Biblia tienen que ver con estas dos cosas. No puede haber un tiempo profético si no hay una noche y un día. Y esto es lo que quiere decir. Esto se llama, dentro de la forma correcta de interpretar las escrituras, se llama el principio de la primera mención. Cuando un elemento, una idea, una palabra en la Biblia sale por primera vez, cuando sale otra vez, por tercera vez, por cuarta vez, no puede significar algo distinto. Unidad es unidad en la Biblia, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo. Es lo mismo. Eso es lo que quiere decir esa regla. Usted no puede tener una conclusión distinta al concepto primario que fue rendido por primera vez. Esa es una regla de hermenéutica, señores. Es que por eso que yo no entiendo cómo que la gente puede leer la Biblia y decir que ley en el Antiguo Testamento significa una cosa y ley en el Nuevo significa otra. Gracia significa una cosa en el Antiguo y gracia significa otra. No puede ser. Viola la rendición, la misma forma en que la Biblia se reveló. Por esa razón, mis amados, debería ser notado que el empleo de la palabra hebrea ejad que estamos tratando de
examinar aquí en esta introducción de esta charla de hoy, de esta enseñanza maravillosa, en este verso, es más bien intrigante. Los días del 2 al 7, cuando usted examina la creación, son identificados por un número cardinal. ¿Usted ve? Desde el día 2 al 7, la Biblia te dice segundo día, tercer día, cuarto día. Y dentro del conteo de los 7 días hay una excepción, que es el primer día, que debería decir, normalmente debería decir, escúcheme por favor, primer día, pero en el original hebreo no dice así. El concepto hebreo para primer día es Rishon. Pero cuando yo voy al verso, como hemos explicado aquí, esta primera mención de Génesis 1:15 no dice Rishon. ¿Por qué? Porque esto es una forma de un número cardinal, como los otros días están revelados y rendidos. Aquí dice literalmente Ejad. El primer día aquí, que se traduce a veces en el castellano, en algunas Biblias, debería decir Ejad. No el primer día, sino el día 1. Lo que Dios está declarando, en otras palabras, es que este día es un resumen de toda la creación. Que toda la creación, o sea, los 6 días después de este Ejad, del primer día 1, del día 1, que es Ejad, están incrustados, están dentro del primer día. Es una unidad de días de la creación siendo expresados como la separación de la luz y las tinieblas. En otras palabras, en la mente de Dios nos hace ver el tiempo de una manera, no de una manera lineal, para que usted me entienda. El tiempo en la Biblia no es lineal como hemos pensado. ¿Por qué pensamos que el tiempo no es lineal? Porque nosotros crecimos en una mentalidad, tú sabes, como griega, latina, grecorromana, sí, que ve el tiempo desde un punto hasta el otro y ya concluyó. En la Biblia no es así. En la Biblia es un tiempo cíclico. Por eso el día se renueva cada día, cíclico. Es un ciclo. Todos los días amanece, todos los días anochece. Esto es lo que está diciendo el verso. Es un ciclo. Así es que Dios ve el tiempo. En otras palabras, los 7 días de la creación no fueron establecidos como un cronograma de eventos, sino que está dándonos una descripción poética de la obra de Dios. Póngame mucha atención, por favor. Yo quiero ver más y dejarlo hasta aquí, porque esto es una introducción hoy. Yo quiero que usted se motive a venir nuevamente a escuchar estas cosas, porque estas cosas pueden cambiar su mentalidad y su existencia. Yo quiero solamente decir, ya luego de esta introducción de lo que es el Ejad, es unidad en diversidad. La unicidad es en la diversidad que se da. El concepto de Ejad, de unidad, de estar juntos en una sola mentalidad, en una sola entendimiento, mis amados, tiene que ver con yo cumplir la función que me dio el Creador. La noche tiene una función y el día también. El esposo tiene una función y el esposo también. Para que haya unicidad, el esposo y la esposa, que son una unidad, debe cada uno cumplir su función. O sea, la mujer, la esposa no puede usurpar la posición del marido. El marido no puede usurpar la posición de la mujer. Cuando eso se rompe, ese equilibrio, porque la unidad es ese equilibrio, donde cada quien entonces hace su función y cumple el propósito de esa unicidad. Entonces, cuando cada uno cumple su parte, está unido. Eso es lo que Dios quiere decir. Por eso que quiero terminar, para retomar esto y continuar ahí, la próxima clase, es lo que dice Pablo. Vamos a ver ahora qué dice Pablo en 1 Corintios 12:12. Pablo dice, ponlo ahí en pantalla así bien, porque así como el cuerpo es uno, ¿vio? Aquí está usando el mismo principio de Génesis 1:5 y Génesis 2:24 que hemos explicado hasta aquí. Significa lo mismo. Ahora lo está dando en el contexto de la iglesia como una comunidad unida. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, unidad en diversidad. ¿Vio?
Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también el Mesías. Lo voy a repetir. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, aunque son uno, son un solo cuerpo. Así también el Mesías. ¿Usted puede ver esto? Puede quitarlo de la pantalla ya para que podamos seguir y poder ver uno más. Y ya nos vamos de aquí. Quiero explicar brevemente esto. Entonces, Fernando, ¿qué es la unidad? Lo voy a dejar aquí, voy a explicar un poco más para dejarlo ahí porque quiero retomar la próxima semana porque el tiempo se me ha ido. Cuando hablamos de unicidad, estamos hablando de una causa principal. Estamos hablando de un inicio. Estamos hablando de un principio de expandir, de ascender por la vía de puertas, lo cual es provisto de acuerdo a la unión. Tú ves, la unión permite que podamos acceder por puertas, poder ascender, elevarnos, poder expandir nuestra operatividad de influencia. Tiene que ver con la percepción, tiene que ver con un concepto de misión percibido y entendido, donde todas las partes de un hombre, de una comunidad, son unificadas. ¿Cómo se da esa unificación? Cuando cada quien tiene su función bien clara y la ejerce con pasión, con responsabilidad. Esto hace que nosotros ascendamos en senderos muy profundos de ideas, que es el saber cómo proceder cuando somos uno. Cuando nosotros nos conectamos produciendo cada uno en el lugar de influencia que Dios le dio, en la parte que debe ejercer dentro del cuerpo, comenzamos, mis amados, a expandirnos. Comenzamos a manifestar la esencia de por qué estamos unidos. Comenzamos a ejercer la asignación del cuerpo del Mesías, que es una unidad. Así que yo quiero dejarlo hasta aquí y hacerlo pensar un poco a usted para que usted pueda volver y poder seguir avanzando un poco más y poder luego de esto describir lo que Pablo está diciendo en Corintios. Vamos a dejarlo hasta ahí, vamos a comenzar de nuevo ahí para que usted pueda, como dice, como el cuerpo es uno, aunque son muchas partes, dice, son un solo cuerpo. De tal manera es Cristo, de tal manera es el Mesías. En otras palabras, la cultura del pueblo de Dios, la forma de vivir para poder tener ese poder, manifestar la asignación, el llamado, poder ver la gloria de Dios, poder ver el impacto que Dios tiene en el mundo, en la sociedad, es a través de la unidad. No hay otra forma. Es que cuando cada uno de nosotros ejerce una función determinada en el cuerpo. Yo no usurpo, yo no violo mi posición, mi área de asignación, mi área de llamado, mi área de operatividad. Esto es lo que nos da el poder y la potencia de ser sal, de ser luz en la tierra, de influenciar y ser agentes de cambio en una sociedad totalmente corrompida, en una sociedad que tiene una cultura. Y nosotros, al operar en unicidad, somos una contracultura que establece un reino eterno en este mundo. Seremos de impacto, seremos de bendición. Veremos la gloria de Dios, para que usted me entienda. Creceremos, nos expandiremos. Seremos, como dice, como un lenguaje de la iglesia, seremos bendecidos. ¿Qué es ser bendecido? Ser bendecido es ser habilitado, capacitado, con dones, talentos, con influencia, con poder, para poder establecer la visión de Dios en la tierra. Eso es ser bendecido. Es la capacidad, la habilidad que Dios le da al cuerpo para poder cumplir el llamado que Él le dio. ¿Y qué es lo que hace posible esto? El tema que estamos hablando aquí, la unicidad. Debe ser la forma de vivir de nosotros. Cada quien colocado en su lugar. Cada quien haciendo lo que le llamó a hacer.
cada quien asumiendo su responsabilidad y dando cuenta también, porque hay que dar cuenta. La cabeza es cabeza, el cuerpo es el cuerpo, los pies son los pies, las manos son las manos, los ojos son los ojos. Los ojos no son pies, la mano no es la cabeza. Cada uno en el lugar. La esposa no es el esposo no es la esposa. El fruto no es la semilla. El tronco no es la rama. ¿Lo puede ver? Cultura de la unicidad. Así que gracias a todos por estar conmigo en este día maravilloso. Estaremos viendo esta enseñanza un poco más profunda en las próximas sesiones. Hemos dado una introducción para que usted pueda, profundizar usted mismo un poco más y poder entender lo que Dios nos está comunicando desde el principio. Así que nos despedimos. Acuérdese, le habla a su hermano Pastor Luis Fernando Graciano. Le invitamos a que nos escriba, le dé a la campanita, suscríbase al canal, llámenos a nuestros teléfonos en la congregación para que usted pueda recibir una palabra de bendición, recibir quizás que sus peticiones de oración puedan ser contestadas. Llámenos, escríbanos. Vamos a ir viendo todos los comentarios que usted hace. Comparte el video, dele a like. Comunique estas verdades profundas, estas verdades de la palabra de Dios, del reino de Dios, para que podamos ser el cuerpo del Mesías como Él nos ha llamado. Así que bendiciones a todos. Gracias y paz.